Cuando el banco te llama y te pregunta si tu hijo aún tiene permiso para acceder a tu cuenta, sabes que algo terrible está a punto de revelarse. Yo respondí que había bloqueado todo hace 3 meses. La voz del gerente se volvió seria. Señor Pizarro, necesita venir inmediatamente, es urgente. Mi nombre es Luis César Pizarro. Tengo 52 años y nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que bloquear el acceso de mi propio hijo a mis finanzas. Pero ese día llegó hace exactamente 3 meses y ahora con esa llamada del banco sentí cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si te gustan este tipo de relatos reales, llenos de giros inesperados y lecciones de vida, suscríbete a este canal. Estamos trabajando para llegar a los 15,000 suscriptores, y tu apoyo significa todo para nosotros. Además, déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y si esta historia te está impactando, ayúdame a alcanzar 200 me gusta en este video. Cada like nos impulsa a seguir compartiendo estas historias que te hacen reflexionar. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a este momento. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo estaba en mi oficina en casa, revisando unos documentos de trabajo, cuando mi móvil vibró con un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo en mi interior me dijo que atendiera. «Señor Luis César Pizarro», preguntó una voz profesional al otro lado. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Miguel Ángel Fuentes, gerente de su sucursal del Banco Santander. Disculpe la molestia, pero necesito confirmar algo urgente con usted». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las llamadas urgentes de los bancos nunca traen buenas noticias. Su hijo Alejandro Pizarro aún tiene autorización como usuario secundario de su cuenta principal. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Alejandro, mi único hijo, el mismo al que había criado solo, después de que su madre nos abandonara cuando él tenía apenas 7 años, el mismo al que le había dado todo, educación, oportunidades, confianza. «No», respondí con voz tensa. «Bloqueé todo su acceso hace aproximadamente 3 meses. ¿Por qué lo pregunta?» Hubo un silencio del otro lado, un silencio que duró demasiado tiempo. «Señor Pizarro, necesito que venga al banco lo antes posible, preferiblemente hoy mismo. Hay movimientos en su cuenta que requieren su atención inmediata y, bueno, es mejor que hablemos en persona». «¿Qué tipo de movimientos?», exigí saber. «Dígame ahora mismo qué está pasando. Señor, por seguridad y protocolo, este tipo de información debe tratarse personalmente, pero le aseguro que es de suma importancia. ¿Puede venir en 1 hora?» Miré mi reloj. Eran las 10 de la mañana. «Estaré ahí a las 11», respondí, sintiendo cómo la ansiedad me recorría cada músculo del cuerpo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla en blanco. 3 meses. Hacía exactamente 3 meses que había tomado la decisión más dolorosa de mi vida: cortar el acceso financiero de mi hijo. Y no fue una decisión fácil. Fue el resultado de meses de descubrir mentiras, manipulaciones y un nivel de traición que jamás pensé que vendría de mi propia sangre. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi estudio. Desde ahí podía ver el jardín que tanto cuidaba, las flores que plantaba cada primavera, el pequeño oasis de paz que había construido después de años de trabajo duro. Había sacrificado tanto para darle a Alejandro una vida mejor que la que yo tuve. Trabajé doble turno durante años, me perdí vacaciones, renuncié a relaciones, todo para asegurarme de que mi hijo nunca le faltara nada. Y aún así, algo había salido terriblemente mal. Tomé las llaves de mi coche, mi billetera y mi móvil. Mientras conducía hacia el banco, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué habría descubierto el gerente? ¿Cómo era posible que hubiera movimientos si yo había bloqueado todo acceso? Y entonces me invadió un pensamiento aún más oscuro. ¿Y si Alejandro había encontrado otra forma de acceder a mi dinero? ¿Y si todo este tiempo, mientras yo creía que había cerrado todas las puertas, él había estado encontrando ventanas? El tráfico de Valencia parecía moverse en cámara lenta. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía. Finalmente llegué al banco. Estacioné
y respiré profundo antes de entrar. No tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué había hecho Alejandro esta vez? ¿Cómo había logrado acceder a la cuenta bloqueada? Para entender cómo llegué a ese momento en el banco, necesito llevarte 15 años atrás. Alejandro tenía solo 7 años cuando su madre, Patricia, decidió que la vida familiar no era para ella. Una mañana simplemente hizo sus maletas y se fue. No hubo gritos, no hubo drama, solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo seguir con esto, lo siento. Me convertí en padre soltero de la noche a la mañana. Fue devastador, pero no podía derrumbarme. Tenía un niño pequeño que dependía completamente de mí. Así que hice lo que tenía que hacer. Trabajé, cuidé de él y traté de ser tanto padre como madre. Los años pasaron. Alejandro creció siendo un chico brillante, carismático, con facilidad para hacer amigos. Me sentía orgulloso de él. Estudió administración de empresas en la Universidad de Valencia. Yo pagué cada euro de su educación con gusto. Era mi inversión en su futuro. Cuando conoció a Raquel Romero hace 4 años, pensé que finalmente había encontrado estabilidad. Raquel era una joven de buena familia, educada, con un trabajo estable en una empresa de marketing. Se casaron hace 2 años en una ceremonia hermosa que yo financié completamente. Quería que tuvieran el mejor comienzo posible. Les ayudé con el depósito de su primer apartamento, les compré muebles, les di dinero para establecerse, y cuando Alejandro me pidió acceso a mi cuenta bancaria solo para emergencias, no dudé en dárselo. Era mi hijo. Confiaba en él completamente. Los primeros meses todo pareció ir bien. Alejandro trabajaba en una empresa de consultoría, Raquel seguía en su puesto. Parecían felices, estables. Yo me sentía satisfecho de haber cumplido mi papel como padre, pero entonces comenzaron los pequeños préstamos. «Papá, ¿podrías prestarme 500 euros? Tuvimos un gasto inesperado con el coche». «Papá, necesito 1.000 euros. Raquel tuvo unos gastos médicos no cubiertos por el seguro». «Papá, ¿podrías ayudarnos con 2.000 euros? Hay un problema con los impuestos del apartamento». Siempre había una razón, siempre había una urgencia, y yo siempre decía que sí. Después de todo, ¿para qué había trabajado tanto si no era para ayudar a mi hijo cuando me necesitaba? Pero los préstamos nunca se devolvían, y las cantidades empezaron a aumentar. Hace 8 meses comencé a revisar mis estados de cuenta con más detalle, y ahí fue cuando lo vi. Retiros que yo no había autorizado, compras que yo no reconocía, transferencias a cuentas que no conocía. Cuando confronté a Alejandro, siempre tenía una explicación. Eso fue para un regalo de aniversario para Raquel. Eso fue una inversión que estamos haciendo. Te lo iba a comentar, papá, pero se me olvidó. Raquel siempre estaba presente en esas conversaciones, asintiendo, respaldando cada palabra de mi hijo. Parecían un frente unido. Hace 6 meses, descubrí que habían gastado más de 15.000 euros de mi cuenta. 15.000 euros que había ahorrado durante años con sacrificio. Fue entonces cuando exigí que me lo devolvieran. Alejandro me prometió que lo haría. «Dame tiempo, papá, te lo devolveré todo. Solo necesito unos meses para organizarme». Le di esos meses. Confié una vez más, pero el dinero nunca llegó, y los gastos continuaron. Hace 3 meses, después de descubrir otros 8.000 euros desaparecidos, tomé la decisión. Fui al banco y bloqueé todo acceso de Alejandro a mis cuentas. Cambié mis contraseñas. Removí su autorización como usuario secundario. Cuando se lo dije, explotó. Me llamó egoísta, desconfiado, mal padre. Raquel lloró, diciendo que yo estaba destruyendo su matrimonio al no confiar en ellos. Dijeron que los estaba dejando en la calle, que era mi culpa si les pasaba algo malo. Pero mantuve mi posición. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero lo hice. Durante 3 meses, apenas hablamos. Llamadas ocasionales, frías y breves. Yo viví con la culpa, preguntándome si había sido demasiado duro, si debería haber dado otra oportunidad más, y ahora, esa llamada del banco. ¿Qué había descubierto el gerente? La respuesta estaba a minutos de distancia y cambiaría todo lo que creía saber.
Miguel Ángel Fuentes me recibió con un apretón de manos firme y una expresión que no auguraba nada bueno. Era un hombre de unos 40 años, con traje impecable y una profesionalidad que inspiraba confianza. Pero sus ojos mostraban preocupación genuina. «Señor Pizarro, gracias por venir tan rápido. Por favor, tome asiento». Me senté frente a su escritorio, donde ya había una carpeta con documentos esperándome. Mi nombre estaba escrito en la etiqueta. «Voy a ser directo con usted», comenzó Miguel Ángel, abriendo la carpeta. «Hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta durante los últimos 3 meses. Actividad que debería haber sido imposible, dado que usted removió todas las autorizaciones secundarias». Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. «¿Qué tipo de actividad?». El gerente sacó varios documentos y los colocó frente a mí. Eran estados de cuenta, resaltados con marcador amarillo en varias líneas. Transferencias electrónicas, pagos online, compras con tarjeta virtual. En total, durante estos 3 meses han salido de su cuenta 43.750 euros. El número me golpeó como un mazo. 43.750 euros. Casi 4 años de ahorro meticuloso. El dinero que había guardado para mi jubilación, para emergencias, para tener seguridad en mis últimos años. «Eso es imposible», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Yo bloqueé todo, cambié todas las contraseñas. ¿Cómo?». «Esa es la pregunta que nosotros también nos hacemos», respondió Miguel Ángel. «Y por eso lo llamamos inmediatamente, porque hay algo más preocupante». Sacó otro documento. Era una solicitud de préstamo. Hace 2 semanas se solicitó un préstamo personal a nombre suyo por 60.000 euros, usando su cuenta como garantía. Solicitud fue rechazada automáticamente por nuestro sistema, porque las firmas digitales no coincidían perfectamente. Pero alguien lo intentó. Me quedé sin palabras. No solo habían estado robándome durante meses, sino que también habían intentado endeudarme por 60.000 euros adicionales. «¿Quién?», pregunté, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. «¿Quién hizo todo esto?». Miguel Ángel me miró con una mezcla de profesionalidad y compasión. «Señor Pizarro, todas las transacciones se realizaron, desde dispositivos y ubicaciones asociadas previamente con su hijo, Alejandro Pizarro. Tenemos los registros de IP, las direcciones de email utilizadas, incluso algunas transacciones se hicieron físicamente desde sucursales donde se presentó documentación a su nombre». «¿Documentación a mi nombre? ¿Cómo consiguió?». «Presumimos que pudo haber tenido acceso a sus documentos personales en algún momento. Es más común de lo que piensa en casos de fraude familiar. DNI, contraseñas antiguas, respuestas a preguntas de seguridad. A veces los familiares conocen información que los sistemas bancarios usan para verificación». Me hundí en la silla. Alejandro no solo había seguido robándome después de que lo bloqueé, sino que había encontrado formas cada vez más sofisticadas de hacerlo. Había falsificado documentos. Había usado mi identidad. Me había traicionado de la manera más calculada y premeditada posible. «Hay más», continuó el gerente, y su tono se volvió aún más serio. «Encontramos que algunos de estos fondos fueron transferidos a una cuenta a nombre de Raquel Romero, su nuera, y otros a una cuenta conjunta entre ambos. Raquel. Por supuesto que ella estaba involucrada, probablemente desde el principio. Todos esos momentos en que la vi respaldar las mentiras de Alejandro, todas esas lágrimas cuando les corté el acceso, todo había sido teatro». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el shock. «¿Puedo recuperar ese dinero?». Miguel Ángel suspiró. «Puede y debe presentar una denuncia por fraude. Nosotros ya hemos iniciado una investigación interna y hemos bloqueado todas las cuentas involucradas. También hemos reforzado la seguridad de su cuenta con autenticación de múltiples factores. Pero recuperar el dinero, eso dependerá de la investigación policial y de si ellos aún tienen esos fondos». «¿Si aún tienen los fondos?», repetí. «¿Qué quiere decir?». El gerente me mostró otra página. Era un historial de compras y gastos, viajes a Maldivas, reservas en hoteles de lujo, compras en tiendas de diseñador, un coche nuevo, un BMW Serie 5,
financiado con un adelanto de 25.000 euros, restaurantes caros, joyas, electrónicos de alta gama. Señor Pizarro, ellos se gastaron su dinero. Lo gastaron todo. Miré los detalles de cada transacción. Mientras yo vivía con la culpa de haberles cortado el acceso, pensando que tal vez los había dejado en dificultades, ellos estaban viviendo como millonarios, con mi dinero, con los ahorros de toda mi vida. Sentí náuseas. En las Maldivas, susurré, recordando que hace un mes Alejandro me había mencionado casualmente que él y Raquel habían hecho un viaje. Me dijo que era un viaje de trabajo de Raquel, que la empresa había pagado todo. Según nuestros registros, el viaje costó 8.500 euros, todos cargados a su cuenta mediante una tarjeta virtual que generaron usando sus datos. Me cubrí la cara con las manos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el niño al que crié, al que amé con cada fibra de mi ser, había terminado siendo capaz de algo así? Necesito que presente la denuncia hoy mismo, dijo Miguel Ángel, pasándome una tarjeta. Esta es la dirección de la comisaría más cercana. Lleve todos estos documentos. Nosotros ya hemos enviado un informe preliminar, pero usted necesita hacer la denuncia formal. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si no lo hago?, pregunté. Es mi hijo. Es... Señor Pizarro, me interrumpió el gerente con firmeza, pero amabilidad. Entiendo que es su hijo, pero esto no es un simple préstamo familiar. Esto es fraude, falsificación de documentos, robo de identidad. Si no actúa, ellos seguirán haciéndolo, y la próxima vez podría ser peor. Podrían dejarle con deudas que tardaría años en pagar. Tenía razón, lo sabía, pero una cosa es saberlo racionalmente y otra muy distinta es aceptar que tienes que denunciar a tu propio hijo ante la policía. Necesito pensar, dije, levantándome de la silla. No tiene mucho tiempo, advirtió Miguel Ángel. Cuanto más espere, más difícil será recuperar algo, y hay leyes de prescripción que considerar. Salí del banco como un zombi. El sol de mediodía me golpeó con fuerza, pero yo sentía frío por dentro. Me senté en mi coche y simplemente me quedé ahí mirando al vacío. 43.000 euros, toda mi seguridad, todo mi futuro. Desaparecido. Y lo peor no era el dinero. Lo peor era darme cuenta de que mi hijo, mi propia sangre, me había visto como nada más que una fuente de ingresos, que cada abrazo, cada te quiero, papá, cada momento que pensé que compartíamos, probablemente había sido calculado. Saqué mi móvil. Tenía que llamarlo. Tenía que enfrentarlo. Necesitaba escuchar su voz y que me dijera que había una explicación, que todo esto era un malentendido horrible. Marqué su número con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, la voz de Alejandro, casual y despreocupada. «Hola, papá. ¿Qué pasa?» Ese tono despreocupado, como si no tuviera nada que ocultar, me confirmó algo terrible. Él no sabía que yo había descubierto todo, y eso significaba que había planeado seguir mintiéndome. «Alejandro», dije, tratando de mantener mi voz firme, «necesito que vengas a casa, ahora, tú y Raquel». Hubo una pausa. Podía escuchar ruido de fondo, risas, música suave. Estaban en un restaurante, gastando más dinero que no tenían. «¿Ahora?» «Papá, estamos en medio de un almuerzo con unos amigos. ¿Puede esperar hasta esta tarde?» «¿Un almuerzo con amigos? Con mi dinero, seguramente». «No, no puede esperar», respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a superar el dolor. «Quiero que vengan a mi casa en 1 hora. Es importante». Está bien», dijo con un suspiro exagerado. «Llegaremos en 1 hora». Colgó sin esperar mi respuesta. Conduje a casa con el piloto automático. Mi mente era un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, traición, incredulidad. Llegué a casa y preparé café. Necesitaba estar calmado para este enfrentamiento. Saqué todos los documentos que el banco me había dado y los coloqué sobre la mesa del comedor, organizados cronológicamente. 1 hora y 20 minutos después, escuché el timbre. Por supuesto que llegaban tarde. Abrí la puerta y ahí estaban, Alejandro con su traje caro
y Raquel con un vestido de diseñador y un bolso que reconocí de las revistas de moda. Costaba más de 2.000 euros. «Hola, papá», dijo Alejandro, dándome un beso en la mejilla como si nada. «¿De qué se trata todo? ¿Esto? Entren, siéntense en el comedor». Se sentaron frente a la mesa y sus expresiones cambiaron inmediatamente al ver los documentos bancarios. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, pero su voz había perdido toda casualidad. «Esto», dije, señalando los papeles, «es la evidencia de que me han estado robando durante los últimos 3 meses, 43.750 euros para ser exactos». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Papá, yo puedo explicar», comenzó Alejandro. «¿Explicar?», exploté. «¿Explicar cómo falsificaste mi identidad? ¿Cómo intentaste sacar un préstamo de 60.000 euros a mi nombre?» Raquel palideció. Alejandro tragó saliva. «No es lo que piensas», dijo Alejandro. «Íbamos a devolvértelo todo. Teníamos una oportunidad de inversión». «No me mientas más», grité, golpeando la mesa. «He visto cada transacción. Viajes a las Maldivas, un BMW nuevo, restaurantes de lujo. ¿Eso es una inversión?». Saqué mi móvil y abrí una foto que el banco me había enviado. Era de Instagram de Raquel en las Maldivas con un cóctel en la mano, viviendo el sueño. «Un blessed luxury life». «¿Esto es exagerar?», les mostré la foto. Raquel finalmente habló y su voz era fría como el hielo. «No es robar cuando es familia. Tú tienes más que suficiente. Nosotros solo tomamos lo que necesitábamos». Me quedé mirándola, incrédulo. ¿Lo que necesitaban? Ambos tienen trabajos. No necesitaban mi dinero. Lo querían. Hay una diferencia enorme. «Papá», intervino Alejandro, cambiando de táctica. Ahora su voz era suave, manipuladora. «Sé que cometimos errores, pero soy tu hijo, tu única familia. ¿De verdad vas a destruir nuestra relación por dinero?». «No», dije firmemente. «Ustedes ya la destruyeron con sus mentiras y traición. Yo solo estoy reconociendo lo que ya está roto». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Tomé la tarjeta que el gerente del banco me había dado. «Esto es la dirección de la comisaría. Voy a presentar una denuncia formal por fraude y falsificación de documentos». Raquel se levantó de golpe. «No puedes hacer eso. Es tu hijo». «Precisamente por eso duele tanto», respondí. «Porque es mi hijo, porque le di todo, y así es como me paga». Alejandro también se levantó, pero su expresión había cambiado. La máscara había caído. Ya no había súplicas, solo rabia fría. «Si haces esto», dijo con voz baja y amenazante, «nunca me volverás a ver. Me pierdes para siempre». «Ya te perdí», respondí, sintiendo cómo mi corazón se rompía. «Te perdí el día que decidiste que yo era solo un banco al que podías robar. Eres un viejo egoísta», escupió Raquel. «Todo esto es tu culpa. Si nos hubieras seguido ayudando voluntariamente, nunca habríamos tenido que robarme». Terminé la frase por ella. Alejandro tomó a Raquel del brazo. «Vámonos». Él ya tomó su decisión. Se dirigieron a la puerta, pero antes de salir, Alejandro se giró una última vez. «Cuando estés viejo y solo, sin nadie que te cuide, acuérdate de este día. Acuérdate de que elegiste el dinero sobre tu propia sangre». «Yo no elegí el dinero», respondí con voz quebrada. «Ustedes eligieron robarme». Se fueron, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé solo, rodeado de papeles bancarios. Las lágrimas finalmente cayeron. Lloré por el niño que había criado, por la relación que nunca volvería a existir. Al día siguiente fui a la comisaría. La oficial fue compasiva pero profesional. «Está haciendo lo correcto», me dijo. «Esto no es un asunto familiar, es un delito». La investigación formal comenzó. 2 días después, recibí una llamada del detective Ramón Torres. «Señor Pizarro, necesito informarle de algunos desarrollos en el caso. Han descubierto algo más. ¿Puede venir a la comisaría?». 1 hora después estaba frente al detective Torres. Sobre la mesa había más documentos y evidencia. «Señor Pizarro, su cuenta no fue la única afectada», comenzó el detective. «Encontramos un patrón,
Usted no es la primera víctima. Sentí como la sangre se me helaba. El detective me mostró evidencia. Los padres de Raquel habían sido estafados por 28.000 euros. El hermano de Raquel les prestó 15.000 que nunca devolvieron. Prestamistas privados que los habían demandado. Tarjetas de crédito impagadas. Su hijo y su nuera son estafadores profesionales, señor Pizarro. Esto es lo que hacen. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número bloqueado. Espero que estés feliz. Por tu culpa vamos a perder todo. Todo porque fuiste demasiado egoísta. Que Dios te perdone porque yo nunca lo haré. Era de Alejandro. Incluso ahora seguía culpándome. No respondí. 3 días después recibí una llamada que cambiaría todo. Era de Carlos Romero, el padre de Raquel. Señor Pizarro, necesitamos hablar. Hay algo sobre su hijo y mi hija que usted necesita saber. Algo que explica todo, pero que hará que esto sea mucho peor. Acordamos reunirnos en una cafetería neutral, lejos de nuestras casas. Carlos Romero llegó, puntual, un hombre de unos 60 años con el peso del mundo sobre sus hombros. Sus ojos tenían la misma expresión de dolor y traición que yo veía cada mañana en el espejo. Nos dimos la mano en silencio y nos sentamos. Él pidió un café solo. Yo también. Gracias por venir, dijo Carlos, su voz ronca por la emoción. Sé que esto es extraño, considerando las circunstancias. El detective me dijo que usted y su esposa también fueron víctimas, respondí. Lo siento, no tenía idea. Carlos asintió, amargamente. Mercedes y yo perdimos nuestros ahorros para la jubilación. 28.000 euros que nos tomó 30 años juntar. Raquel era nuestra hija única, nuestra princesa. Le dimos todo, y cuando nos pidió ayuda, cuando nos dijo que Alejandro había tenido problemas en el trabajo y necesitaban dinero urgente para no perder su apartamento, no dudamos. Cerró los ojos como si recordar eso le causara dolor físico. Nos mintió, continuó. Nunca hubo problemas laborales. Nunca estuvieron en Chinty Center. Riesgo de perder nada. Solo querían el dinero para vivir por encima de sus posibilidades. ¿Y por qué retiraron la denuncia?, pregunté. Porque Raquel lloró, nos rogó. Nos dijo que estaba avergonzada, que devolvería cada euro. Y como idiotas le creímos. Mercedes no podía soportar la idea de que nuestra hija fuera a la cárcel. Tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. Pero eso no es por lo que le llamé, dijo, su tono volviéndose aún más grave. Hay algo más. Algo que descubrí hace solo una semana y que cambia todo. Sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa entre nosotros. ¿Recuerda cuando Alejandro y Raquel se conocieron? ¿Hace 4 años? Sí, respondí. Alejandro me dijo que se conocieron en una conferencia de negocios. Fue amor a primera vista, según él. Carlos negó con la cabeza lentamente. Esa es la versión que nos dieron a todos, pero no es la verdad. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Eran registros de chat, correos electrónicos, capturas de pantalla de conversaciones. Mi hijo Tomás, el hermano de Raquel, contrató un investigador privado después de que ellos le estafaran los 15.000 euros. Quería entender qué estaba pasando con su hermana, y lo que encontró... Me pasó los documentos. Empecé a leer y con cada línea sentía cómo mi estómago se hundía más y más. Los primeros documentos eran de un foro online de hacía 5 años. Un foro oscuro, oculto en las profundidades de Internet. Y ahí, bajo el nombre de usuario Raquel R23, estaba mi nuera publicando mensajes que me helaron la sangre. Busco socio para esquema a largo plazo. Especialidad, víctimas familiares. Tengo experiencia previa. Necesito a alguien con buena apariencia, carisma, dispuesto a jugar el papel de pareja. División 50-50, serios solamente. Dios mío, susurré. Siga leyendo, dijo Carlos con voz quebrada. El siguiente documento mostraba respuestas a ese mensaje, y ahí, bajo el nombre Alejandro, estaba mi hijo. Interesado. Tengo experiencia con estafas menores. Buen presentador. ¿Cuál es el plan exacto? Las conversaciones continuaban durante páginas, planeando, calculando, decidiendo exactamente cómo iban a operar.
Raquel R23. El truco es hacerlo lento. Primero estableces la relación, te ganas la confianza. Yo me caso contigo. Tú finges ser el yerno perfecto. Mis padres primero, luego tu padre. Familias separadas, divorciadas, mejor. Menos comunicación entre ellos. Menos probabilidad de que comparen notas. Alejandro P. Mi padre es viudo, soy hijo único, me adora. Tiene buenos ahorros. Sería perfecto. Raquel R23. Perfecto. Nos conocemos en un evento público. Historia limpia. Noviazgo de 1 año, luego matrimonio. Les damos 2 años de vernos como la pareja ideal. Después empezamos a pedir préstamos. Pequeños al principio, luego más grandes. Alejandro P. Y cuando se acabe el dinero o descubran algo, nos divorciamos y seguimos separados. Cada uno con su parte. Nadie puede probar que fue planeado. Dejé caer los papeles sobre la mesa. Me sentía mareado, enfermo. Esto no puede ser real, dije, aunque sabía que lo era. Todo encajaba, cada detalle. Cada momento de los últimos 4 años había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Hay más, dijo Carlos pasándome otro documento. Alejandro no es quien dice ser. Este documento era un reporte del investigador privado. Mi hijo, Alejandro Pizarro, había cambiado legalmente su nombre hace 6 años. Su nombre verdadero era Alejandro Vázquez Ruiz. ¿Qué? Apenas pude articular la palabra. Cambió su apellido al tuyo legalmente para hacer la estafa más convincente, para que cuando abrieran cuentas bancarias, solicitaran préstamos o hicieran cualquier cosa a tu nombre, los apellidos coincidieran perfectamente. El reporte continuaba. Alejandro Vázquez había estado involucrado en 2 esquemas de fraude anteriores. Uno en Madrid, donde estafó a una novia y su familia por 35.000 euros. Otro en Barcelona, donde trabajó con una socia diferente para estafar a ancianos vulnerables. Nunca fue a la Universidad de Valencia, continuó Carlos. Esa historia sobre estudiar administración de empresas era falsa. Ni siquiera tiene título universitario. Todo fue una actuación. Sentí como si me estuvieran arrancando el suelo bajo los pies. Pero yo lo crié, dije, mi voz apenas un susurro. Desde que tenía 7 años, después de que Patricia se fuera. Carlos me miró con una compasión profunda y terrible. Señor Pizarro, dijo suavemente, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre su ex esposa Patricia. Sacó otro documento. Era un certificado de defunción. Patricia Pizarro falleció hace 23 años en un accidente de tráfico, 3 años antes de que usted adoptara a Alejandro. El mundo se detuvo. ¿Qué está diciendo? Alejandro nunca fue su hijo biológico. Usted lo adoptó cuando él tenía 7 años, después de la muerte de Patricia. ¿Recuerda esos años? Los registros muestran que usted atravesó una depresión severa después de perder a su esposa. Estuvo en tratamiento psiquiátrico. Imágenes borrosas comenzaron a emerger en mi mente. Años que había bloqueado. El dolor de perder a Patricia, la oscuridad, los hospitales, y luego Alejandro, un niño en un orfanato que necesitaba un hogar, un niño que me dio una razón para seguir viviendo. La adopción fue legítima, continuó Carlos, pero Alejandro siempre supo que era adoptado, y, según el investigador, comenzó a planear esto desde 1900, que era adolescente. Esperó pacientemente. Se ganó su confianza durante años. Todo para este momento. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. 25 años, susurré. 25 años de mi vida. Lo crié. Lo amé como a mi propia sangre. ¿Y todo fue una mentira desde el principio? No todo, dijo Carlos, y su voz tenía un matiz extraño. Esa es la parte más retorcida. Según los registros del psicólogo que lo evaluó durante la adopción, Alejandro realmente lo quería, cuando era niño. Los primeros años fueron genuinos, pero algo cambió cuando llegó a la adolescencia. Comenzó a resentir su situación, comenzó a ver su relación como transaccional. Sacó un último documento. Era una entrada de diario, escrita a mano. La letra era de Alejandro, pero más joven, más descuidada. Papá piensa que lo amo.
y tal vez lo amaba cuando era pequeño. Pero ahora veo la verdad. Él me adoptó porque estaba solo, no porque me quisiera realmente. Yo era su proyecto de recuperación, su terapia. Y si él me usó para sentirse mejor, ¿por qué no puedo yo usarlo para tener una vida mejor? Me lo debe. Me debe por todos estos años de fingir ser una familia feliz. La fecha en la entrada era de hace 12 años. Alejandro tenía 20 años. Ahí fue cuando Raquel y él se conocieron por primera vez, dijo Carlos. En ese foro online, llevaban planeando esto durante años, esperando el momento perfecto. Me quedé en silencio, incapaz de procesar la magnitud de la traición. No era solo el dinero, no era solo los últimos meses o años, era toda mi vida adulta. Todo había sido una mentira. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Finalmente pregunté. Porque usted merece saber la verdad completa, y porque el detective Torres necesita esta información para el caso. Con esto, no solo enfrentarán cargos por fraude, esto es conspiración criminal a largo plazo, estafa organizada. Las sentencias serán mucho más severas. Carlos se levantó, dejando la carpeta conmigo. También se lo digo porque quiero que sepa que usted no está solo, que no fue su culpa. Ellos son depredadores profesionales y finalmente van a pagar por lo que hicieron. Se fue, dejándome solo con los documentos que destrozaban cada recuerdo que tenía. Todo lo que creí saber sobre mi vida era una mentira, y lo peor estaba por venir, porque si Alejandro había planeado esto durante tanto tiempo, ¿qué más había hecho que yo aún no descubría? El juicio comenzó 3 meses después, 3 meses en los que apenas dormí, en los que cada recuerdo de los últimos 25 años se recontextualizaba bajo esta nueva y horrible luz. El fiscal, una mujer llamada Elena Martínez, había construido un caso demoledor. No solo tenía las pruebas de mi caso y el de la familia Romero, sino que había encontrado otras 3 víctimas que Alejandro y Raquel habían estafado antes incluso de conocerse oficialmente. La sala del tribunal estaba llena. Carlos y Mercedes Romero estaban ahí. Tomás, el hermano de Raquel, también. Otras víctimas, periodistas porque el caso había atraído atención mediática. La pareja que estafó a sus propias familias durante años. Y ahí, en la mesa de los acusados, estaban ellos. Alejandro y Raquel, con trajes formales, intentando verse respetables, inocentes. Cuando Alejandro me miró, no vi remordimiento, vi resentimiento, como si yo fuera el culpable de su situación por haberlos denunciado. El primer día del juicio, la fiscal presentó la evidencia. Los registros bancarios, las conversaciones del foro online, el historial de cambio de nombre de Alejandro, las estafas previas. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado. La defensa intentó argumentar que las conversaciones online eran fabricadas, que los préstamos familiares eran malentendidos, que todo era un asunto civil, no criminal. Pero la evidencia era abrumadora. El segundo día me llamaron a testificar. Caminé hacia el estrado sintiendo todas las miradas sobre mí. Juré decir la verdad. La fiscal me hizo preguntas básicas primero. Mi nombre, mi relación con el acusado, cuándo lo adopté. Señor Pizarro, preguntó la fiscal, ¿en algún momento durante los 25 años que crió a Alejandro, sospechó que él pudiera estar planeando defraudarle? Nunca, respondí, mi voz firme a pesar del dolor. Él era mi hijo. Lo amé como si fuera mi propia sangre. Confié en él completamente. ¿Y cuándo comenzó a sospechar que algo estaba mal? Hace aproximadamente 8 meses, cuando empecé a notar discrepancias en mis cuentas bancarias. La fiscal me guió a través de todo el timeline, los préstamos que nunca se devolvieron, las mentiras, el descubrimiento final en el banco. Luego, vino la parte más difícil. Señor Pizarro, ¿cómo se sintió cuando descubrió que su hijo había estado planeando defraudarle durante años? Posiblemente desde su adolescencia. Miré directamente a Alejandro. Él sostuvo mi mirada, desafiante. Me sentí destruido, dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir pero conteniéndolas, no solo por el dinero,
sino por darme cuenta de que cada momento que pensé que compartíamos, cada te quiero, cada abrazo, probablemente fue calculado, manipulado. Me pregunté qué hice mal como padre para crear a alguien capaz de esto. ¿Y ahora? ¿Qué piensa ahora? Ahora sé que yo no creé esto. Alejandro eligió este camino. Yo le di amor, oportunidades, una familia. Él eligió ver todo eso como algo que podía explotar. El abogado defensor tuvo su turno para interrogarme. Señor Pizarro, ¿no es cierto que usted adoptó a mi cliente cuando estaba vulnerable, buscando llenar un vacío después de perder a su esposa? Adopté a Alejandro porque quería darle un hogar y una familia, respondí firmemente. ¿Y no es cierto que a menudo le recordaba que debería estar agradecido por todo lo que había hecho por él? Nunca, dije sintiendo la rabia crecer. Nunca le hice sentir que me debía algo. Él era mi hijo, no mi deudor. Pero le cortó el acceso a sus cuentas bancarias, ¿verdad? Sin advertencia. Le corté el acceso después de descubrir que había robado 15.000 euros. Eso no fue sin advertencia. Fue una consecuencia. El abogado continuó intentando pintarme como un padre controlador y frío, pero cada pregunta solo exponía más su desesperación. No tenían defensa real. Luego llamaron a testificar a Carlos Romero. Su testimonio fue devastador. Habló de cómo Raquel había manipulado a su propia madre, aprovechándose de su amor incondicional. Mi esposa Mercedes tuvo un ataque al corazón hace 2 meses, dijo Carlos, su voz quebrándose. Los médicos dicen que el estrés de todo esto contribuyó. Casi pierdo a mi esposa porque mi hija decidió que nuestros ahorros de toda una vida le pertenecían. Raquel bajó la mirada. Por primera vez vi algo que podría haber sido vergüenza en su rostro, pero desapareció rápidamente. El tercer día llamaron a Alejandro a testificar. Su abogado le había aconsejado no hacerlo, pero él insistió. Siempre fue arrogante. Bajo juramento, Alejandro contó su versión. Que yo había sido un padre distante, que él había pedido prestado dinero que sentía que le correspondía como hijo, que nunca tuvo intención de defraudar a nadie. ¿Y las conversaciones en el foro online?, preguntó la fiscal durante el contrainterrogatorio. ¿Dónde planea específicamente estafar a su padre adoptivo? Esas conversaciones fueron sacadas de contexto, respondió Alejandro con calma ensayada. Era un juego de rol, una fantasía online. Nunca tuve intención real de... ¿Un juego de rol?, interrumpió la fiscal. Un juego de rol que casualmente se alinea exactamente con las acciones que usted tomó en la vida real durante los siguientes 4 años. Coincidencia. ¿Y su cambio de nombre? Cambiar legalmente su apellido al de su padre adoptivo 6 años antes de comenzar la estafa, ¿también fue coincidencia? Alejandro titubeó por primera vez. Yo quería sentirme más conectado a mi familia adoptiva, o quería que los apellidos coincidieran perfectamente para facilitar el robo de identidad y el fraude bancario. No, yo nunca... La fiscal colocó documento tras documento frente a él. Las firmas falsificadas, las solicitudes de préstamo, los emails usando mi identidad, la evidencia de las víctimas anteriores. Señor Vázquez, dijo la fiscal, usando deliberadamente su nombre original, ¿no es cierto que usted es un estafador profesional que vio en la adopción una oportunidad de establecer una estafa a largo plazo? No, gritó Alejandro, finalmente perdiendo la compostura. Él me lo debía. Me adoptó cuando era un niño, me usó para superar su depresión y luego esperaba que fuera el hijo perfecto. Me lo debía. El silencio en la sala era absoluto. ¿Entonces admite que sintió que su padre le debía dinero?, preguntó la fiscal calmadamente. Alejandro se dio cuenta de su error demasiado tarde. Yo... no es lo que quise decir. Sin más preguntas. El cuarto día, llegaron las conclusiones. El abogado defensor hizo un último intento desesperado, apelando a la complejidad de las relaciones familiares y pidiendo clemencia. La fiscal fue directa y devastadora. Este no es un caso sobre relaciones familiares complejas. Esto es fraude organizado, conspiración criminal. Los acusados pasaron años planificando y ejecutando un esquema para robar a personas vulnerables que confiaban en ellos.
No mostraron remordimiento, no devolvieron el dinero, y cuando fueron confrontados culparon a sus víctimas. Se giró hacia el juez. El Estado pide la máxima sentencia permitida por la ley. El juez, un hombre mayor llamado Magistrado Herrera, anunció que daría su veredicto en 2 días. Esos 2 días fueron una agonía. No podía comer. Apenas podía pensar. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba aún más llena que antes. Todos querían ver cómo terminaba esto. El magistrado Herrera entró. Todos nos levantamos. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó, y he llegado a las siguientes conclusiones. Miró directamente a Alejandro y Raquel. Los acusados son culpables de todos los cargos: fraude, conspiración criminal, falsificación de documentos, robo de identidad y estafa organizada. Raquel comenzó a llorar. Alejandro permaneció inmóvil, su rostro como piedra. Las sentencias son las siguientes. Alejandro Vázquez Ruiz, 8 años de prisión. Raquel Romero, 7 años de prisión. Además, se ordena la restitución completa de todos los fondos robados a todas las víctimas con intereses. El mazo golpeó. Era justicia. Pero mientras veía a los guardias llevarse a Alejandro esposado, no sentí victoria. Solo sentí un vacío profundo donde alguna vez estuvo mi hijo. 6 meses después del juicio recibí una carta. Venía de la prisión donde Alejandro cumplía su sentencia. El remitente era su nombre, escrito con la letra que había visto evolucionar desde que era un niño. Me quedé mirando el sobre durante días antes de abrirlo. Parte de mí quería quemarlo sin leer. Otra parte necesitaba saber qué tenía que decir. Finalmente, una tarde lluviosa, me senté en mi estudio y la abrí. Papá. Sé que probablemente no quieras leer esto. No te culparía si tiraras esta carta sin abrirla, pero necesito escribirla de todas formas. No voy a pedirte perdón. Sé que eso sería un insulto después de todo lo que hice, y honestamente, todavía estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. El psicólogo de la prisión dice que tengo problemas con el apego y el resentimiento no resuelto. Dice que cuando era niño, realmente te amaba, pero cuando llegué a la adolescencia, comencé a ver nuestra relación de manera diferente. Comencé a sentir que me habías adoptado por razones egoístas, no porque me quisieras realmente. Sé que eso no es justo. Sé que tú me diste todo, pero los sentimientos no siempre son racionales. Conocer a Raquel fue como encontrar a alguien que entendía mi resentimiento. Ella tenía los mismos sentimientos hacia sus padres, y juntos nos convencimos de que estábamos justificados, que el mundo nos debía algo, que nuestras familias nos debían algo. Estábamos equivocados, lo sé ahora, pero el daño ya está hecho. No te escribo esperando que me perdones. Te escribo porque después de todos estos meses en prisión, finalmente entiendo algo. Tú fuiste el único que realmente me amó de forma incondicional, y yo destruí eso. Raquel y yo nos hemos divorciado. Ella me culpa por todo. Dice que fue idea mía. Cada uno está tratando de reducir su sentencia culpando al otro. Resulta que nuestra sociedad solo funcionaba cuando estábamos ganando. He estado recordando cosas reales, no las versiones manipuladas que me conté a mí mismo. Recuerdo cuando tenía 11 años y me enfermé con neumonía. Tú no dormiste durante 3 días cuidándome. Recuerdo mi graduación de secundaria, cómo llorabas de orgullo, aunque yo solo había logrado lo mínimo. Recuerdo miles de pequeños momentos de amor genuino que elegí ignorar porque no se ajustaban a la narrativa que había construido. El juez me dio 8 años. Probablemente salga en 6 con buen comportamiento. Para cuando salga, tendré casi 40 años. Mi vida, tal como la conocía, está acabada. Y es lo que merezco. No sé qué haré cuando salga. No sé quién seré. Pero sí sé que nunca podré recuperar lo que destruí. Nunca podré devolverte los 25 años que te di a cambio de tu amor. Tal vez algún día, muchos años después, pueda encontrar una forma de ser alguien del que podrías haber estado orgulloso. Alguien que mereciera ese amor incondicional que me diste. Pero ese día no es hoy.
y tal vez nunca llegue. Espero que encuentres paz. Espero que encuentres felicidad. Y espero que algún día puedas recordar los buenos momentos que tuvimos, sin que este final terrible los envenene completamente. Alejandro. Doblé la carta lentamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No sabía si alguna vez la volvería a leer. Me sentí mejor después de leerla. No exactamente, pero había algo en esa carta, una chispa de autorreflexión genuina que me dio un cierre pequeño. Alejandro estaba empezando a enfrentar lo que había hecho. Estaba empezando a ver la verdad. Y aunque eso no cambiaba nada, al menos significaba que tal vez algún día muy lejos en el futuro podría convertirse en una mejor persona. Pero ese no era mi problema ahora. Ya no era mi responsabilidad salvarlo, arreglarlo o esperar por él. Mi responsabilidad ahora era sanarme a mí mismo. Comencé terapia, algo que debía haber hecho hace años, décadas incluso. Mi terapeuta, la doctora Isabel Cordero, me ayudó a procesar no solo esta traición, sino el dolor que había estado cargando desde la muerte de Patricia. Ha pasado su vida entera cuidando a otros, me dijo en una sesión. Primero a Patricia, luego a Alejandro. ¿Cuándo fue la última vez que se cuidó a sí mismo? No tenía respuesta. Lentamente comencé a reconstruir mi vida. No la vida que tenía antes, sino una nueva vida. Una vida propia. Me uní a un club de jardinería local. Siempre me había gustado cuidar las plantas, pero nunca había tenido tiempo de hacerlo en comunidad. Ahí conocí a personas maravillosas. Teresa, una viuda de 70 años con un sentido del humor ácido. Miguel, un profesor retirado que compartía mi amor por los rosales. Carmen, una joven madre que me recordaba a tomar las cosas con calma. Ellos no sabían nada sobre mi pasado, sobre el juicio o la traición. Para ellos yo era solo Luis, el tipo callado que tenía un talento especial para las orquídeas. También me reconecté con amigos que había descuidado durante años. Javier, mi compañero de universidad, con quien había perdido contacto. Sandra, mi vecina de toda la vida que siempre había sido amable, pero a quien yo nunca había dado el tiempo necesario. Descubrí que tenía una red de apoyo que ni siquiera sabía que existía. Solo tenía que permitirme recibirla. El banco recuperó aproximadamente 18.000 de los 43.000 euros que me robaron. El resto se había gastado de formas que no podían recuperarse. El seguro del banco cubrió otros 10.000 euros como compensación por su fallo de seguridad. Aún perdí 15.000 euros, una cantidad significativa, pero me di cuenta de que podía vivir con eso. Tendría que ajustar mis planes de jubilación, trabajar quizás un par de años más, pero estaría bien, y lo más importante, estaba en paz. Un año después del veredicto, recibí una llamada de Mercedes Romero, la madre de Raquel. Señor Pizarro, solo quería llamar para decirle algo, dijo su voz cálida. Carlos y yo estamos organizando un grupo de apoyo para víctimas de fraude familiar. Pensamos que tal vez usted estaría interesado en unirse, o tal vez en compartir su historia con otros que están pasando por lo mismo. Lo pensé durante un momento. Sí, respondí, me gustaría eso. El grupo se reunía una vez al mes en un centro comunitario local. Éramos 8 personas, todas con historias similares de traición, de familiares cercanos, padres estafados por hijos, hermanos estafados por hermanos, abuelos manipulados por nietos. Compartir nuestras historias fue catártico. Descubrir que no estaba solo, que mi experiencia no era única, me ayudó a soltar parte de la vergüenza que había estado cargando. No fue tu culpa, me dijo Teresa, una de las miembros del grupo que había sido estafada por su hijo en un esquema de inversión falso. Los depredadores buscan víctimas confiadas, y la familia debería poder confiar en la familia. No hay vergüenza en haber amado a alguien que no lo merecía. Tenía razón. Hoy, 2 años después de aquella llamada del banco que cambió mi vida, me siento en el parque cerca de mi casa. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Pienso en Alejandro. A veces todavía lo hago. Probablemente siempre lo haré. Pero el dolor ya no es tan agudo. Ya no define mis días. He aprendido que el amor no fue un error. Amar a Alejandro, creer en él,
darle oportunidades, ninguna de esas cosas fue un error. El error fue suyo, no mío. He aprendido que puedo ser traicionado sin ser destruido, que puedo ser herido sin quedar roto para siempre. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por quienes realmente están presentes, quienes cuidan y aman sin esperar nada a cambio, que la lealtad y el cariño no se compran ni se exigen, se dan y se reciben. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Cada historia que comparto es un recordatorio de que, aunque la vida nos golpee, siempre podemos reconstruirnos. Comenta de dónde me estás escuchando y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no se pierde, solo cambia de forma. Hasta la próxima historia.